Hoy volvemos a nuestra serie. Semana pasada nuestro hermano Andrés ha compartido una palabra, una exposición de Gálatas 1 acerca del Evangelio de la justificación por la fe, pero hoy volvemos a nuestra caminada en el libro de Hechos, en nuestra serie Hasta lo último de la tierra, y hoy nos toca los primeros versículos del capítulo 4. El tema de la palabra de hoy será sublime nombre, y estaremos exponiendo Hechos capítulo 4 del verso 1 hasta el verso 12. Hechos capítulo 4 del verso 1 hasta el verso 12. Si tenéis tu Biblia, si no tenéis Biblia y queréis coger, tenemos algunas Biblias aquí que puede coger prestada para acompañar la lectura del texto. Así dijo la palabra del Señor. Hechos 4:1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio, les preguntaron: ¿por qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, pues Él es el hombre, por Él este hombre está en vuestra presencia sana. Este Jesús es la piedra reprobada por los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hasta aquí la lectura de la palabra. Mantenga la Biblia abierta, que podamos orar al Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te pido gracia tuya al exponer el texto, que podamos ser movidos por tu Espíritu al comprender esta sagrada palabra. Que sea para nosotros vida, que sea para nosotros ánimo, que sea para los que no te conocen salvación y sea para los que te conocen madurez. En nombre de Jesús. Amén. Sublime nombre. Los nombres siempre son algo importante. Pregunte a los papás, ¿no? Cuando vamos a tener hijos, pensamos siempre en nombres. Algunos son distintos en determinadas culturas, ¿no? Tenemos aquí algunos hermanos de distintas culturas y vemos cuán distintos son los nombres y la capacidad que tenemos de dar nombres distintos muchas veces, ¿no? Y es muy interesante ver que los nombres son muchas veces pensados por los padres como una expresión de cariño, de amor a sus hijos. Yo me acuerdo muy bien cuando elegimos los nombres de nuestra Sara, de nuestra Liz y de nuestro David. La verdad que David era lo que ya tenía nombre, que teníamos nombre del chico y ha venido primero las niñas. Pero nuestro deseo, ¿no?, de que estos nombres de alguna manera comuniquen algo a sus vidas y que puedan recordarles de alguna cosa. Nombres son muy importantes. Y los nombres, la verdad que de alguna manera hacen parte de la vida en general y hasta mismo de la literatura. Por ejemplo, si vosotros les gustan libros de literatura de fantasía, por ejemplo, tiene una serie que se llama Las historias de Terra Mar. Es un libro antiguo de la década de 80 que habla de un mundo de fantasía donde
quien descubre los nombres de las cosas, el nombre verdadero de las cosas, acaba que tiene dominio y autoridad sobre estos nombres, sobre estas personas. Entonces, en la historia, nadie revela su propio nombre verdadero, porque si una persona conoce este nombre, acaba que tiene autoridad sobre ellos. En la historia bíblica, los nombres también hacen parte del principio al final. Tenemos en el Decálogo la prohibición de no hablar el nombre de Dios en vano. El nombre de Dios es algo santo, sagrado, algo que debería ser consecuentemente cuidado por el pueblo de Israel. Pero Dios también en la Escritura cambia nombres, ¿no? Acordaos, Dios cambia el nombre de Abraham a Abraham, de Sarai a Sara. El más emblemático de todos, del Antiguo Testamento, Dios cambia el nombre de Jacob a Israel, y del Nuevo Testamento Dios cambia el nombre de Saulo a Pablo. Los nombres expresan el carácter de aquellas personas, en especial en la cultura judía del primer siglo. Dios se presenta en la Escritura por medio de muchos nombres, que la verdad son nombres que describen su propio ser, su propia autoridad, sus propios atributos. Cuidado, desde el principio, ya en la introducción del sermón, ya os digo, cuidado con alguna idea presente en algunos círculos evangélicos de que debemos llamar a Jesús por su nombre hebreo como si esto tuviera algún poder más mágico que otros, por ejemplo, ¿no? La palabra Jesús es la traducción de la palabra Jesús del griego, pero Jesús posiblemente se llamaba Yeshua, que es la palabra, y eso es interesante, es la misma palabra del Antiguo Testamento para Josué, que significa Dios es nuestra salvación. Pero muchas veces pensamos que es el nombre en sí como una clave mágica que al usar tenemos poder. No es esto. El nombre es importante porque representa quién es. Y ahí os digo un ejemplo ya introductorio, muy tranquilo, que todos van a comprender. Tenemos personas distintas con el mismo nombre, ¿sí o no? Pero cuando tú oyes, por ejemplo, cuando yo oigo el nombre Kelly, a mí me llama la atención, no porque fulanito se llame Kelly, sino porque yo relaciono Kelly, a mi esposa. Y ahí la cosa cambia. O sea, los nombres son importantes en medida que representan y relacionan con personas concretas. Y aquí está la clave para comprender el nombre sublime, tanto de Dios cuanto de Jesucristo. El contexto del pasaje ya es conocido de la mayoría, pero como semana pasada fue una predicación extra, ¿no? Podemos volver un poquito al contexto. El capítulo 3, que es el contexto inmediato del pasaje, tenemos Pedro y Juan caminando hacia el templo en la hora novena, en las 3 de la tarde, para orar en el templo. Y allí está, al lado de la puerta hermosa, una de las entradas del templo, un hombre cojo. Cuidado, no debemos leer cojo como alguien que tenía una dificultad de caminar, pero él era de hecho paralítico, él no caminaba, porque el contexto así lo deja claro. Y Pedro y Juan, entonces, en la autoridad del Espíritu Santo, sanan a aquel hombre. Y la multitud empieza a venir y Pedro va entonces al pórtico de Salomón, que era un anexo del templo, y predica un sermón, declarando la grandeza de Jesús y la resurrección y el hecho de que fue por medio de Jesús que aquel hombre fue sanado. Pero lo que pasa ahora es la reacción de las autoridades judías tanto a la cura del cojo cuanto al sermón predicado por Pedro. Y aquí, en este contexto, hablaremos sobre este nombre sublime. Voy a dividir el texto en 3 momentos. El primer momento, hablaré de aquellos que se quedaron resentidos, que fue la reacción del Sinnedrio. Mira los primeros versículos del capítulo 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Pedro todavía predicaba. Pedro todavía estaba allí predicando la palabra cuando viene un grupo de la élite religiosa de Israel. Vienen los sacerdotes
Vienen los saduceos y viene el jefe de la guardia del templo. Parte de los sacerdotes eran dedicados a una especie de cuerpo de élite de guardar el templo. Eran responsables por la seguridad del templo. Entonces viene el jefe de este grupo. Están presentes los sacerdotes y están presentes los saduceos. Los saduceos es uno de los grupos religiosos del tiempo de Jesús. Tenemos básicamente tres. Los celotes, que eran los más rabiosos, los que querían coger la espada, matar Roma y construir un nuevo imperio para los judíos. Teníamos los fariseos, muy conocidos, ¿no? Que eran los doctores de la ley, los maestros de la ley. Y tenemos los saduceos, que era el grupo mayoritario, que era un grupo intermedio entre los celotes y los fariseos, que tenían algunos puntos muy distintivos, como por ejemplo, los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Y todos los grandes debates de Jesús en los evangelios contra los saduceos tendrá que ver con la resurrección de los muertos. Entonces lo que tenemos aquí son aquellos que deberían amar al Señor, cuidar de la iglesia del Señor, cuidar del pueblo del Señor, venido al templo contra aquellos que estaban haciendo la voluntad del Señor. Aprendemos ya aquí que tener un oficio, una autoridad en la iglesia, no representa que estamos haciendo la voluntad del Señor. Aquellos hombres tenían autoridad sobre el pueblo, pero estaban usando la autoridad que tenían de una manera equivocada. Y el texto demuestra la raíz de esta equivocación, de este pecado. Porque el texto dice que ellos estaban, ¿qué? Resentidos. Resentidos. Ellos se quedaron dolidos. Ellos se quedaron magoados. Ellos se quedaron entristecidos por algo que deberían quedarse alegres. Ellos se quedaron resentidos por algo que deberían alabar a Dios. Un hombre había sido sanado. Un pescador sin letras estaba predicando y una multitud estaba siendo avivada por el Dios de Israel, pero aquellos hombres se quedan resentidos. ¿Por qué? Porque aquellos hombres, Pedro y Juan, estaban enseñando al pueblo acerca de dos cosas: de Jesús y de la resurrección. El Sinedrio es este órgano complejo, superior del mundo judío del primer siglo. Era el Consejo Supremo, ¿no? Cuando estudiamos historia de España y estudiamos, por ejemplo, en la época de los reyes católicos, la institución de la Inquisición, por ejemplo, el Consejo Supremo de la Inquisición se llamaba la Suprema, ¿no? Era el órgano máximo de la Inquisición española. Esto aquí es el órgano máximo del mundo judío del primer siglo. Y ellos van contra dos hombres sencillos, Pedro y Juan, porque ellos estaban enseñando. Y me llama la atención porque muchos de estos aquí eran responsables por la enseñanza. Ellos eran los doctores de la ley, ellos eran los escribas, ellos eran los que tenían la autoridad. Ellos creo que tenían celos de ver un pescador sin letras reunir más de 2,000 personas hambrientas de oír su enseñanza, mientras ellos no conseguían juntar 5 o 10 para hablarles. Resentidos. Y ellos no podían soportar dos cosas: Jesús y la resurrección. Jesús, por el simple hecho, porque quien condenó a Jesús a la cruz, es verdad, fue la autoridad romana, pero quien motivó la autoridad romana a crucificar a Jesús, ¿fue quién? El Sinedrio. O sea, ¿cómo ellos iban a permitir que Pedro y Juan estuviesen predicando sobre Jesús si ellos mismos habían condenado a Jesús hacía 2 semanas? Y ellos, en especial los saduceos aquí, no podían admitir esta idea de resurrección. ¿Cómo Pedro y Juan podían estar hablando de resurrección? ¿Y qué hicieron? Versículo 3. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Cuando nos quedamos resentidos por las cosas que no debemos quedar resentidos, cuando no vemos la historia con los ojos de Dios, cuando no nos gozamos con lo que Dios se goza, cuando no nos alegramos con lo que Dios se alegra, cuando no estamos contentos con lo que Dios está haciendo, metemos la pata.
Hacemos las cosas por nuestra propia voluntad. Hacemos las cosas según nuestra mirada y ponemos en la cárcel a aquellos que deberían estar en la calle. Ponemos en la cárcel a aquellos que deberían estar en los púlpitos. Ponemos en la cárcel a aquellos que deberían estar enseñando al pueblo. Todo esto porque estaban resentidos. Pero aprendemos algo aquí. Es que el mundo puede encarcelar los voceros del Evangelio, pero el mundo no puede encarcelar el Evangelio. Porque el texto dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. Dios ha añadido en aquel día 2,000 varones. O sea, debemos añadir ahí un grupo más de mujeres y de niños. Por medio de la predicación de un pescador en el pórtico de Salomón. Por medio de la propia actitud del Sinedrio, porque creo que el pueblo ha visto, mira, si el Sinedrio está con tanto odio así, algo es verdadero en lo que ellos están diciendo. Queridos, el mundo puede atrapar, coger, callar los ministros del Evangelio, pero el mundo no puede coger, callar y atar el Evangelio. El Evangelio es como un león hambriento que sale a hacer su voluntad y nadie puede detenerlo. Aprendemos con este primer punto algunos aspectos importantes, algunas implicaciones de esta primera parte. Queridos hermanos, debemos tener cuidado con lo que nos hace quedar resentidos. Debemos quedar con mucho cuidado en ver si estamos resentidos de una manera santa o de una manera pecaminosa. Entristecerse es normal. En la caminada nos entristecemos, es natural. Esto pasa en el matrimonio, esto pasa en la iglesia, esto pasa en el trabajo. Pero cuando dejamos que la tristeza normal eche raíces en nuestros corazones y nos quedamos resentidos por lo que deberíamos nos gozar, resentidos por lo que deberíamos quedar contentos, algo va malo. Cuando estamos ciegos por nuestro poder, autoridad y por nosotros mismos, no vemos que Dios es capaz de usar a otros y no tan solo a nosotros mismos. Te pregunto, ¿cómo tú te quedas cuando llega alguien que hace mejor lo que tú haces bien? Por ejemplo. Esto suele pasar en el ministerio. Yo soy todavía joven. Vale, tengo ahí 12 años de pastorado, 11 años de pastorado, pero pasa mucho cuando se llega más adelante, no en la vida, en la caminada, ya ahí con sus 30 años de ministerio, viene un chaval de 20 y picos, que es usado por Dios de una manera extraordinaria. Y muchas veces lo que pasa es que nos quedamos resentidos, no nos alegramos. Nos quedamos, yo estoy con esta iglesia hace 30 años intentando, viene un chaval de 20 años y hace lo que yo no hice en 30. Hola, ¿qué tal, guapa? Tu mamá está allí. ¿Entiendes? Queridos, ¿será que somos capaces de nos gozar con lo que Dios goza? Cuando Dios bendice otra iglesia, somos capaces de dar gracias al Señor porque Dios ha bendecido otra iglesia y no la nuestra. O somos aquellos que se quedan resentidos porque tenía que ser la nuestra. Queridos, que no seamos como los sacerdotes, que se quedaron celosos porque pescadores predicaban con poder. Que seamos como Bernabé, que cuando ha visto un chaval, un joven llamado Saulo, y ha visto que este hombre iba a ser usado por Dios, se alegró porque tenía a alguien mejor que él ahora para hacer la obra. Porque no es sobre nosotros, es sobre el reino. Pero ellos no habían comprendido esto. Ellos se quedaron resentidos. Otra cosa que aprendemos aquí, queridos, es que debemos creer en el poder del Evangelio.
pueden hacer mucho daño contra nosotros mismos. Pero el Evangelio sigue adelante. Lutero, mientras caminaba a la dieta de Worms, que iba a ser el día de su excomunión de la Iglesia Católica Romana, escribió Castillo fuerte es nuestro Dios, que cantamos aquí. Y la estrofa final de Castillo fuerte es nuestro Dios dice: puede dañarnos el cuerpo, quitar nuestros bienes, pero el reino del Señor permanece para siempre. ¿Sabe lo que Lutero estaba diciendo? Pueden matarme, pueden quitarme todo, pero el Evangelio sigue adelante. Que podamos creer en esa verdad y seguir predicando esta verdad. El segundo aspecto del texto es otra palabra clave: no resentidos, pero denuedo, valor. Esa palabra es distinta para mí y para los que son brasileños de aquí porque no suena nada. Denuedo, valor. Coraje ya tiene un sentido un poquitín más negativo en el castellano, pero valor, denuedo, ¿vale? Que es la defensa de Pedro, la predicación de Pedro, el testimonio apostólico. Mira el verso 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Se reunió allí toda la autoridad civil y religiosa de Israel para condenar 2 hombres porque habían sanado un cojo. Habían hecho un hombre que hacía 40 años que no caminase. Cuando estamos ciegos de poder, cuando estamos embriagados de poder, no vemos lo que Dios está haciendo. No vemos las maravillas de Dios. Dios había sanado a un hombre. Y aquellos hombres no soportaban esta verdad. Aquellos hombres no soportaban este hecho. Y entonces, ¿qué pasa? Aquellos hombres llegan allí y mira que Lucas, que está escribiendo el texto, hace referencia a 4 personas. ¿Quién? Anás, Caifás, Juan y Alejandro. 2 de ellos ya conocemos bien, por lo menos los que conocen la historia bíblica, Anás y Caifás, porque eran los responsables por el Sinedrio en la época de Jesús, ¿vale? Es muy curioso la historia y esto tiene algo a nos enseñar sobre la iglesia hoy en día. Anás era el sumo sacerdote más antiguo, era el abuelito, ¿vale? Era el anciano, que había sido por muchos años sumo sacerdote en Jerusalén. Pero él ha tenido un problema con la autoridad romana y le habían echado fuera. Y él puso en su lugar Caifás, que era su yerno. ¿Vale? Entonces, en la época de Jesús, por eso que es común leer en los evangelios el sumo sacerdote Anás o el sumo sacerdote Caifás, pero solo tenía uno, era Caifás. Pero Anás había sido por tanto tiempo y era la manita por detrás de la marioneta, que él era el sumo sacerdote también, aunque no estaba en el poder. Quien estaba en el poder era su yerno, Caifás. Pero después de Caifás, y recordemos que Lucas escribe después, años después, el libro de Hechos habla más o menos de 30 años de la historia de la iglesia, o sea, Lucas escribe 30 años después, entonces Lucas conoce la historia. Después de Caifás, Anás consiguió poner sus 2 hijos para ser sumo sacerdote, Juan y Alejandro. Estos 4 hombres habían sido los sumos sacerdotes del Sinedrio de Jerusalén por casi medio siglo. Y todos de una misma familia. ¿Conoce la expresión nepotismo? ¿Sabe lo que es nepotismo? Es cuando uno usa de su función pública para poner a alguien de su familia para ganar, está en la hoja de pagamiento, ¿no? Del Estado, de la provincia, de la comunidad o del gobierno, ¿no? Esto es una práctica corrupta, no se puede. Pero esto no es una novedad. Y estamos haciendo muchas veces de la iglesia esto. Y aquí viene un punto importante. Cuidado
con los ministerios evangélicos que son cosas familiares. Muchísimo cuidado. Cuidado con el padre que va a dar al hijo, que ya tiene el nieto siendo preparado y que ya es la cosa así, y no por vocación. Aquí está la clave. No es por vocación. Es por organización interna, es por manutención del poder. Muchísimo cuidado. Porque la iglesia no es de familias. La iglesia es del Señor. Si el Señor quiere llamar a mi hijo para ser pastor, gloria a Dios, yo me quedaría contento, feliz y gozoso. Pero que Él sea llamado por el Señor para esto. Y no que sea porque su papá lo era. Hay que tener un llamamiento individual. Entonces el versículo 7 dice, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad y en qué nombre habréis hecho vosotros esto? La pregunta del Sinedrio tiene dos énfasis. ¿En qué nombre y con qué potestad? Potestad tiene que ver con autoridad y poder. Nombre tiene también que ver con esto. Quiere decir, mira, yo sé que vosotros son pescadores de Galilea. Vosotros no tenéis este poder y esta autoridad. Entonces, ¿en qué nombre? ¿A quién vosotros representáis? Ellos buscan saber la fuente del poder, de la autoridad de aquellas personas. Y el texto dice, continuando, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia, sano. Aprendemos cosas importantes aquí. Solo vamos a contestar los retos de nuestra generación cuando estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. El mundo va a levantarse. Se van a cuestionar un montón de cosas. Puede que nos atrapen, pueden que nos encarcelen, pueden que suframos, pero si no tenemos el Espíritu Santo de Dios, no vamos a tener denuedo, no vamos a tener valor. Si no tenemos el Espíritu Santo de Dios, no vamos a tener el valor de ir de encuentro a lo que necesitamos ir de encuentro. Y entonces Pedro, con la sabiduría del Espíritu de Dios, da la vuelta a la tortilla. La primera cosa que Pedro hace es, mira, si estamos siendo interrogados, si estamos siendo preguntados sobre el beneficio hecho a un hombre enfermo, mira qué cosa curiosa, como Pedro habla. Pedro dice así, mira, vosotros están preguntándome sobre por qué un hombre que no caminaba, camina. Es de esto que vosotros están acusándome. Mira qué cosa ridícula, tonta. Un hombre no caminaba, hoy camina. Pero si vosotros quieren saber, yo os digo, que sea notorio a todo el pueblo, dice Pedro, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al cual vosotros crucificaron, pero que Dios resucitó de los muertos, es en su nombre que este hombre fue sanado. Mira cómo Pedro tiene valor aquí. Pedro era un pescador, Pedro era un hombre simple, pero Pedro tiene un valor que no viene de él mismo, que viene del Señor. Pedro llena los pulmones y declara justamente lo que aquellos hombres no querían oír. Hemos leído hace un rato que ellos estaban resentidos porque se le estaba enseñando al pueblo sobre Jesús y la resurrección. ¿Qué Pedro dice aquí? Fue por el nombre de Jesús que vosotros crucificaron, pero que Dios resucitó de los muertos.
Pedro no sigue la agenda del mundo, sino la agenda del Señor. Si yo hablo de este púlpito algo que solo te pone hacia arriba, que hace cariño en tu propio corazón, que dice que tú eres bueno, bello, que tú vas a quedar sin enfermedad y tener mucha pasta, yo estoy hablando lo que tú quieres oír, yo estoy hablando lo que el mundo quiere que tú oigas, pero no lo que la palabra nos ordena que hablemos. La iglesia debe ser una voz profética en el medio de la sociedad. Debemos decir lo que Dios quiere que digamos y no lo que el mundo quiere que hablemos. Pedro habla con autoridad acerca del nombre de Jesús. Mire qué curioso. En el nombre de Jesús, en la autoridad de Jesús. Esto es importante, queridos, ya os dije en la introducción, pero la idea no es que el nombre de Jesús era una clave secreta, ¿vale? Mira Andrés, es Jesús. Entonces, cuando Andrés va a orar ahí por un enfermo, dice, Jesús, y la cosa pasa. No es esto. La autoridad de Jesús, el poder de Jesús estaba con ellos. Jesús hacía su obra por medio de ellos. Jesús hablaba por su boca. Jesús sanaba por las manos de Pedro, pero era Jesús. Algunas implicaciones. Primero, queridos, el Sinédrio es la prueba de que hombres religiosos experimentados pueden equivocarse. Yo creo que la iglesia debe hablar más sobre abusos espirituales. Tenemos buenos libros sobre esto hoy en día. Toda autoridad puede usar su autoridad de una manera indebida. ¿Sí o no? Sí. Las autoridades civiles, las autoridades judiciales, las autoridades policiales, es muy común algunas veces, ¿no ve? A situaciones de estas, pero también las autoridades espirituales. Cuidado. Nosotros, por ejemplo, cuando recibimos miembros en nuestra iglesia, en el curso de preparación hablamos, ¿no?, que estas personas deben estar sujetas a la autoridad de la iglesia, pero ponemos una coma. Mientras los pastores y ancianos de esta iglesia estén de acuerdo con la palabra de Dios. O sea, si nosotros estamos basados en la palabra, tenéis que sujetarnos, no a nosotros, porque al fin no está sujetando a nosotros, sino que a la palabra. Pero si vamos a más allá, hay en algún sentido una santa rebelión que es posible. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Cuidado con los abusos de la autoridad espiritual. La segunda cosa, cuidado cuando se hace del ministerio un negocio familiar. A mí me gusta la estructura de nuestra iglesia. No sé, muchas veces no sabemos, ¿no? Somos una iglesia presbiteriana. Primero, la palabra presbiteriana ya suena un poquitín rara para muchos, ¿no? Hasta difícil de hablar. Pero vale, ¿por qué somos una iglesia presbiteriana? La palabra presbiteriana viene de la palabra griega para anciano, que está en nuestras traducciones en castellano, que es la palabra presbíteros, de ahí presbiteriana, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros creemos que el gobierno de la iglesia no es episcopal, o sea, no es un pastor, un episcopo, un obispo, una persona que conduce y gobierna la iglesia. Tampoco creemos que quien gobierna la iglesia es toda la gente. O sea, tienen modelos de iglesias congregacionales, por ejemplo, que cuando se va a pintar la pared, se reúne toda la iglesia para ver la que va a pintar la pared. Imagina, tenemos 30 aquí, es posible. Pero imagine una iglesia que tiene 1000, 2000 personas. Todas las veces que tuvieron que resolver cosas así, reunieron 2000 personas. El modelo presbiteriano es un modelo representativo. La iglesia elige ancianos que en comunidad con los pastores forman el consejo local de la iglesia y el gobierno es plural. ¿Vale? Nuestra iglesia todavía no tiene consejo. Nuestra iglesia todavía no tiene consejo, no tenemos presbítero todavía, esperamos tenerlo. Pero tenemos una mesa administrativa, por ejemplo. Y, por ejemplo, en el tema de la ¿cómo se dice?
de la Reforma, por ejemplo, fue hasta algo curioso. Andrés está aquí, Juan Diego salió ahora, pero os pido libertad para hablar del tema, ¿no? Pero yo tenía una opinión y ellos tenían otra. Yo tenía una opinión y ellos tenían otra. Y la verdad es que ellos tenían la misma opinión y yo otra. Y al fin, ¿qué hicimos? Hicimos lo que la mayoría comprendía, aunque no fuera mi opinión. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Y esto es ser iglesia. Ser iglesia es buscar sabiduría en el consenso de los plurales. Cuidado cuando algo es, yo mando, así lo es y ya está. O yo mando, así lo es, y quien va a mandar después yo va a ser mi hijo, y después mi neto, y ya vendrá otro, porque la cosa aquí es así. Anás, Caifás, Juan y Alejandro. No. La iglesia es del Señor. Y el Señor levanta los suyos para servir en la iglesia. Otra implicación muy importante, queridos, que tenemos aquí es que solo vamos a poder tener valor si tenemos y somos llenos del Espíritu Santo de Dios. Tenemos retos hoy como iglesia del siglo XXI, ¿sí o no? Para predicar el Evangelio. ¿Tú te sientes presionado en tu trabajo a renunciar a tu fe, a callarte delante de determinados temas, ¿sí o no? Sí, todos nosotros sentimos así. Pero solo vamos a tener denuedo, solo vamos a tener valor si estamos llenos del Espíritu Santo. Buscad estar lleno del Espíritu Santo del Señor. Fue el nombre de Cristo, su autoridad y su poder quien sanó a aquel hombre. Solo vamos a tener autoridad si estamos en Cristo Jesús. Porque la autoridad de la iglesia no reside en nosotros mismos. Hasta volviendo a la forma de organización de nuestra iglesia. Nosotros creemos que el consejo, cuando decide algo basado en la palabra, lo hacemos en nombre de Cristo. No somos nosotros, es Cristo. Y para esto debemos estar muy seguros de que lo hacemos de acuerdo con la palabra de Cristo. Porque si no hacemos de acuerdo con la palabra de Cristo, ahí somos nosotros, no es Jesús. Por último, queridos, la última parte del texto, la palabra clave es exclusividad. La salvación en Cristo Jesús. La parte final, Pedro va a utilizarse de una metáfora de la construcción. No sé cuántos aquí trabajan o ya han trabajado con construcción civil, pero la metáfora aquí viene del universo de la edificación, ¿vale? Pedro dice así: y este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Lo que Pedro dice era: mira, Sinedrio, mira, liderazgo de Israel, vosotros eran responsables por edificar el reino de Dios. Vosotros eran los responsables por edificar casa a Dios de Israel. Pero vosotros han reprobado la piedra que era la cabeza del ángulo. ¿Qué es esto, pastor? En construcciones más antiguas es más fácil de ver. Si tú ya has ido, por ejemplo, al Teatro Romano de Mérida, a los acueductos de Mérida, cuando tú ves un arco romano, la piedra del centro del arco era un tipo de construcción que no tenía cimiento, no tenía, ¿cómo se dice? No es cimiento, cimiento, ¿no? Que no tenía revoco y todo esto. Se ponía por encaje y todo el arco depende de una piedra sola. Si tú quitas esta piedra, que es la cabeza del ángulo, todo el arco se derrumba. O también era la piedra, que esto sí que se utiliza hasta hoy, cuando Juan Diego va a entregar ahí las cosas de construcción, cuando se está haciendo los fundamentos, está zanjando, ¿no? El terreno, se pone algo para nivelar la construcción, ¿no? Y es muy común tener un hilo, ¿no? Que sale de la esquina y se hace el cuadrado. Esta piedra que se quedaba en la esquina era también llamada cabeza del ángulo porque daba toda la perspectiva de la construcción. Si esta piedra estaba mala, la construcción entera iba a quedar mala. Lo que Pedro está diciendo aquí es que Jesús es esto para la iglesia.
que los judíos, el liderazgo judío, no los judíos porque los discípulos eran judíos, ¿vale? Pero el liderazgo judío, la mayoría del liderazgo judío, había rechazado a aquel que era la razón de todo lo que hacían. Y ahora estaban sin rumbo. Ellos habían reprobado lo que Dios aprobaba, rechazado lo que Dios acogía. Jesús. Y entonces Pedro declara, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Queridos, tenemos un aspecto importante aquí, que es muy contracultural. Vivimos en la era de incluir, ¿no? La inclusión. Y yo creo que algunos niveles de la inclusión es genial, ¿no? Se habla de muchas inclusiones que yo no estoy de acuerdo, pero por ejemplo, adaptar las edificaciones para los discapacitados, por ejemplo, esto para mí es genial. Esto es verdadera inclusión. Que una persona que es ciega pueda llegar a un restaurante y coger una carta en braille que pueda leer. Esto es inclusión, ¿vale? Eso es positivo. Que tengamos rampa de acceso, que tengamos maneras de moverse. Esa es bendición y yo creo que debemos luchar por esto. Pero esto se va poniendo en todo. ¿Y ahí qué se dice hoy en día? Mira, esta idea de que solo en Jesús hay salvación, esto ahí es muy antiguo, esto ahí no puede ser. No, el mundo es plural. El mundo es plural. Y ahí llegamos a ciertos absurdos, perdona la sinceridad, como es, por ejemplo, la práctica común de parte del liderazgo de la Iglesia Católica Romana hoy en día, de llamar personas de budistas, hinduistas y musulmanes de hermanos de fe. No son personas creadas a la imagen y semejanza de Dios que yo debo amarlas, cuidarlas, servirlas, sí. Pero hermandad de fe para un cristiano tiene que ver con ¿qué? Con Jesús. Queridos, el cristianismo es en cierto sentido contracultural, porque predicamos una exclusividad. No hay otros caminos, no hay otros medios, no hay otras maneras, porque la Biblia dice, y ninguno otro hay salvación, y no hay otro nombre bajo el cielo que podamos ser salvos. Incluso mi propio nombre. Porque el primer enemigo de nosotros somos nosotros mismos. Ah, no. Pero Dios me ama porque al fin yo soy buena gente, pastor. Mira, yo soy buena gente, nunca he adulterado, nunca he matado a nadie, trabajo, pago mis impuestos casi al 100%. Pero pastor, tú vas a decir que yo soy pecador. No, yo voy a la iglesia, pastor. Pastor, yo traigo mis diezmos y ofrendas. Yo doy clase, hago parte de la mesa administrativa, soy pastor. Mira, querido, no hay otro nombre, ni el tuyo. Tus obras son para el Señor nada. Tus méritos son deméritos. Lo que tú piensas que es bueno está maculado por algo que es malo. Puede que tú estés buscando salvación por tus propios esfuerzos. Y Dios está diciéndote en esta mañana, no es por tu causa, es por mi causa. No son por tus méritos, es por mi mérito. No es porque tú mereces, es a pesar de que tú no mereces. Pero hay un nombre sublime, hay un nombre glorioso que puede cambiar tu vida. Y este nombre es Jesucristo. Y este nombre es Jesús, el Hijo de Dios, que ha cambiado la vida de todos aquellos que en Él se han fiado a lo largo de la historia. Las últimas implicaciones
queridos hermanos, la religiosidad es algo tan terrible porque quita de Cristo lo que Él lo merece. La religiosidad reprueba lo que Cristo aprueba. Aquellos hombres eran religiosos, pero ellos no eran creyentes. Y hay una distinción. Y, ojo, cuidado. Cuando hablamos de religiosidad en el medio evangélico, ¿cuál es la primera cosa que viene en nuestra cabeza? Procesiones, imágenes, santos y cosas así. Y pensamos, esto yo no soy. Pero yo puedo ser religioso aquí. Yo puedo venir a la iglesia todos los domingos aquí y ser religioso. Y venir por apariencia, y venir porque me queda bien, y venir porque mi amigo viene, porque mi papá viene, porque tengo un sitio mejor para estar, voy allí a la iglesia, algo bueno, moral y tal. No, queridos. La religiosidad es un cáncer que nos aleja de la única medicina que puede sanarnos, que es Cristo. Cristo es la roca que mantiene su iglesia. Dar una gran alegría ver la iglesia siendo edificada, ¿no? Para los que estaban aquí hace casi 5 años, éramos muy poquitos. Y nos da mucha alegría veros aquí. Pero debemos tener la conciencia que lo que vemos aquí es por Cristo, no por nosotros. No por ninguno de nosotros, porque la roca que sostiene la iglesia es Jesús. Por esto que hay iglesias que han pasado por problemas terribles, ¿no? Conocemos iglesias que han pasado por problemas de escándalos morales por parte del liderazgo, del pastor, que mirábamos y decíamos, mira, esta iglesia va a cerrar las puertas, es imposible. Pero la iglesia se ha mantenido. ¿Por qué? Porque la iglesia no es de nosotros. La iglesia es del Señor. Pero necesito decirte con toda sinceridad, tú no vas a encontrar salvación fuera de Cristo. Tú no vas a encontrar solución en experiencias místicas. Tú no vas a encontrar salvación en una vida de depravación moral. Tú no vas a encontrar salvación en tu matrimonio, en tu familia, en tu dinero, en tu empleo, en tu salud. Tú no vas a encontrar salvación en ningún otro sitio, sino que solo en Jesucristo. Él es tu amparo y fortaleza. Es para Él y bajo sus alas que tenéis que correr. Y esta es la invitación que te hago hoy. Que tú puedas renunciar a tus deméritos, que tú pienses que son méritos, y venir hacia Cristo y disfrutar de este sublime nombre que es capaz de dar salvación. Queridos, Jesús tiene un nombre poderoso. No hace falta que le llamemos Yeshua HaMashiach o lo que sea. Jesús es la manera como decimos en España, ¿no? Jesús. Si vamos a nuestro Brasil, a mi Brasil, llamaríamos Jesús. Si vamos a los Estados Unidos, llamaríamos Jesus. Si vamos a Rumanía, donde yo he servido, llamaríamos Jesús. Si vamos a otros sitios, llamaríamos de otras maneras. La traducción no importa. Importa quién Él es. Importa qué representa este nombre. Y aprendimos tres verdades hoy. Cuidado con lo que nos quedamos resentidos. Cuidado con lo que nos quedamos resentidos. Segunda cosa, aprendemos que debemos tener denuedo, valor. Y que para esto debemos estar llenos del Espíritu Santo. Y aprendemos que hay una exclusividad en la iglesia que se llama Jesucristo. No podemos abrir mano de esto. Sin Cristo nada somos y nada podemos hacer. Padre, gracias por tu pueblo, gracias por tu iglesia, gracias por poder estar aquí en esta mañana
alabando tu nombre. Yo te pido, Señor, que tú puedas bendecirnos y que podamos exaltar y ensalzar el nombre de Cristo hasta el último de la tierra. En nombre de Jesús. Amén.